trabajo, bueno, en la docencia. Y mi trabajo en el Estado está en el lado de relacionamiento interinstitucional y la sostenibilidad social. Bueno, ahora sí vamos con la clase, no te preocupes, vamos con la clase de hoy día viernes, clase de viernes 17 de enero. Bienvenidos a todos y a todas. Esta sería la sesión número 3. Para los que no han estado presentes en las otras sesiones, bienvenidos. Me voy a tomar unos minutos para poder contarles qué es lo que hemos estado revisando, estudiando y compartiendo juntos. Bueno, en la sesión número 1 estudiamos o el título de la sesión fue Introducción a la Gestión Pública, donde empezamos a conversar sobre conceptos básicos que considero yo deben ser de conocimiento de los estudiantes que en algún momento deseen iniciar una carrera o tengan una vocación, un llamamiento o un gusto particular por el sector público. Así que esa fue la sesión número 1. Hablamos sobre qué es el Estado, qué es la gestión pública, cuáles son los elementos del Estado, qué es la administración pública, y también nos tomamos esa parte final de la clase y la primera mitad de la clase del día miércoles para poder estudiar sistemas administrativos del Estado, especialmente el sistema de presupuesto, el sistema de inversión pública, y me parece que uno tercero también fue el sistema de modernización, pero estudiamos 3 sistemas en específico y hablamos de cada uno de ellos. En general, también dimos un Kahoot, que es un cuestionario en línea para un poco hacer un feedback de lo aprendido, y finalizamos la clase del día miércoles hablando sobre los documentos de gestión en las entidades públicas, ¿no? En las entidades, los documentos de gestión, para recordar un poquito de lo que estuvimos conversando, son instrumentos escritos, normativos, que permiten regular el funcionamiento, las funciones y la estructura de todas las instituciones públicas en nuestro país. Todas y cada una de ellas tiene diferentes documentos de gestión, evidentemente adecuados a su función, a su capacidad operativa, a su ubicación, ¿no? Dependiendo de sus características particulares, pero todos ellos tienen documentos de gestión. Entonces, con eso finalizamos la clase del día miércoles, y el día de hoy, viernes, vamos a ver si está conectado bien el micrófono, porque a veces, así, correcto, se desconfigura por default. El día de hoy vamos a tratar 2 temas importantes. La clase anterior les pregunté si es que les interesaría ahondar sobre los principales documentos administrativos que se tramitan en la gestión pública, y me dijeron que sí. Así que he dividido la clase de hoy en 2 partes. En la primera de ellas vamos a hablar de qué son los documentos administrativos, cuáles son los documentos administrativos más tramitados, y vamos a estudiarlos, a repasar su estructura, su contenido, y a brindar recomendaciones con ejercicios o con documentos a modo de ejemplo. Y en la segunda parte vamos a hablar también de un tema importante, que es la atención al ciudadano. Ustedes se han inscrito a un curso que se denomina Asistente Administrativo en la Gestión Pública. Entonces, si lo han hecho, me imagino, pues porque trabajan, estudian o aspiran a estudiar o trabajar en un área que esté vinculado a ello. Por eso es importante que conozcamos de qué forma se regula la atención al ciudadano en el sector público, si existe alguna normativa, en general alguna norma que establezca parámetros, condiciones, dimensiones, recomendaciones, ¿no? Para si en algún momento trabajamos en un área vinculada a la atención al ciudadano, pues hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Para empezar a proyectar el PPT, que por acá debe estar en el... Por aquí debe estar
Sí, evidentemente que está. Ok, vamos a empezar a compartir. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer llegar a través del icono de mensajes, que ustedes pueden verlo en la parte inferior derecha de su pantalla, o también pueden alzar la mano, se va a emitir un sonido y eso me va a generar una alerta para regresar a la pantalla y poder visualizar quién ha sido la persona que ha levantado la mano y de corresponderle le vamos a ceder el uso de la palabra porque para activar el micrófono, para llevar un orden, hay que activar, hay que pedir que se active el micrófono, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema número del día de hoy. Iniciamos pidiéndole que me confirmen si es que llegan a visualizar la pantalla correctamente. ¿La pueden visualizar, chicos? ¿Me confirma alguien en el chat, algún alma caritativa? Gracias, Elizabeth. Gracias, Belinda. Gracias. Ok, entonces el día de hoy vamos a abordar, vamos a repasar los objetivos de la clase. ¿Qué es lo que buscamos aprender el día de hoy, chicos? El día de hoy buscamos fortalecer nuestras habilidades de redacción de documentos administrativos de una forma práctica, de una forma empírica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es revisando ejemplos. O sea, no lo vamos a hacer a través de la teoría o de repente de una forma mínima o no tan trascendente, vamos a hablarlo en PPTs, no. Lo que vamos a hacer es mostrar ejemplos y a partir de ahí es que vamos a empezar a explicar cuál es su estructura, su composición, etcétera. ¿Correcto? Vamos a revisar en esta clase, si es que el tiempo nos permite, y estoy segura de que va a ser así, el oficio, el informe y el memorando. Son los tres tipos de documentos administrativos que vamos a tratar de revisar en esta clase. Y en una segunda parte vamos a empezar a hablar sobre lo que es la atención al ciudadano, que de repente alguno de nosotros podemos tener, manejar conceptos previos, ¿no? Yo creo que es un tema que de alguna u otra manera es conocido por todas las personas o que lo hemos experimentado en algún momento, ¿verdad? Porque en algún espacio de nuestra vida hemos requerido algún servicio público de una entidad pública y hemos tenido que pues iniciar un procedimiento administrativo, apersonarnos, hemos tenido una queja, ¿no? Eso es algo normal y natural. Pero también vamos a conocer de qué forma el Estado regula la atención al ciudadano, porque creámoslo o no, es un concepto que está normado en el Estado. Es decir, que las entidades cuentan con una directiva, que aprobada mediante una resolución que establece de qué forma se implementa y se mide la atención al ciudadano en las entidades de la administración pública. Y bueno, finalmente vamos a cerrar la clase conversando sobre las estrategias de atención al ciudadano en las entidades del sector público y comentarles un poco también de mi experiencia, eh, porque si queremos llamarlo de alguna manera, trabajo en una institución pública y tengo mucho contacto con las personas. Básicamente, durante toda mi experiencia, mi fuerte siempre es intervenir, mediar con las personas, con diferentes grupos sociales, autoridades, organizaciones, etcétera. Entonces, parece que por allí tengo alguna recomendaciones que podría darles en ese aspecto. Entonces, vamos a empezar por el primer documento administrativo. Bueno, primero vamos a repasar brevemente qué es un documento administrativo. Un documento administrativo, estimados y estimadas alumnos y alumnas, no es más que una expresión escrita, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un instrumento escrito que permite generar un registro, que permite generar, que le otorga orden y le otorga una, un sistema de datos a la administración pública o privada, porque los documentos administrativos no solamente se originan, ni se tramitan, ni existen en la administración pública, sino también lo hacen en la privada, ¿cierto? Pero como este curso está relacionado, vinculado a la administración pública, entonces tengo que hablar desde ese aspecto, ¿no?
Los documentos administrativos se organizan mediante tipología, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los documentos administrativos tienen varios tipos y cumplen diferentes funciones. Por ejemplo, existen documentos administrativos a través de las cuales se manifiesta una decisión, que por ejemplo es la resolución, ¿verdad? La resolución no tiene ni la misma estructura, ni las mismas partes, ni el mismo objetivo que, por ejemplo, un informe, ¿no? Un informe es un documento administrativo que tiene otro objetivo, tiene otro sentido, ¿no? Entonces, para hablar de este documento en particular, que es el oficio, y repasar algunos conceptos generales para complementarlo un poquito más adelante. La palabra oficio deriva del latín officium, que significa cargo, magistratura. El oficio es un documento administrativo de carácter oficial, y vamos a remarcar esto en negrita y en cursiva para no olvidarnos, un documento de carácter oficial que es utilizado no por toda la administración pública, o sea, no por todos los servidores de la administración pública. Esa es la palabra correcta porque el oficio es un documento utilizado en toda la administración, pero no es utilizado por todos los servidores. ¿Por qué? Porque la razón es la siguiente. Al ser este un documento oficial, está reservado o creado para ser remitido por directivos o profesionales que cumplen una cierta función dentro de la entidad, pero no cualquier función, sino una función directiva, una función de decisión, ¿no? Que usualmente lo conocemos como los directores de una institución, el alcalde, el gobernador regional. Si hablamos de organismos locales, hablamos, por ejemplo, del jefe de la RENIEC, de los ministros, de los viceministros, de los directores de los órganos especializados, ¿no? Estamos hablando de funcionarios que cumplen un rol directivo. Chicos, mil disculpas, tuve un problema técnico. Por acá algo pasó que generó que el internet se desconectara. Mil disculpas. ¿Me pueden escuchar y leer bien? Escuchar y ver bien. Ok, chicos, mil disculpas. Estoy tratando de solucionar el problema. Saben que a veces hay cosas que están fuera de nuestro control. Bueno, entonces en lo que nos quedamos es lo siguiente.
Creo que sí, me copiaron cuando estábamos conversando sobre el oficio, ¿verdad? Carmen, ¿quieres hacer algún comentario? Veo tu mano levantada. O se activó de casualidad, porque eso le pasa a muchos de mis alumnos siempre. Parece que es así, ¿no? Bueno, entonces, si no me copiaron a un breve resumen, estaba comentando de que el oficio es un documento administrativo ha sido creado con la finalidad de transmitir información, hacer consultas, hacer invitaciones, felicitar, ¿no? Brindar un agradecimiento, pero que es remitido y es recibido y respondido por ciertos funcionarios dentro de la administración pública. Para tener la potestad para remitir un oficio, debes tener un cargo directivo en la administración pública, ¿no? Estamos hablando de ministros, viceministros, directores, jefes, coordinadores, ¿no? Eh, alcaldes, gobernadores regionales, tiene una cierta jerarquía y un cierto nivel de comunicación, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, tengámoslo claro. Eh, También hablando de la gestión pública, ¿no? Y comentarles, compartirlos esos datos, ¿no? En la administración pública todo funciona de una manera predeterminada. No sé si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado que pueda compartir lo que digo o cuestionarlo, pero el Estado funciona de una manera muy sistematizada, muy reglamentada, en el sentido de que todo lo que se hace, de la forma en que se hace, es porque está normado, ¿no? Entonces, eso aplica también para la función pública en el sentido de que los cargos directivos evidentemente tienen una diferencia sustantiva con aquellos profesionales que no lo son, que tienen mandos medios o que trabajan simplemente, no simplemente porque cumplen una labor importante, pero que no tienen potestades para decidir, ¿no? Entonces, en el Estado, la forma en cómo funciona todo su engranaje, si bien es cierto, y comparto de repente la postura de muchos de ustedes, ¿no? Que comparan mucho al sector privado, al sector público, ¿no? Y siempre me manifiestan las diferencias en cuanto a operatividad, logística, recursos humanos, que es mucho más rápido, mucho más ágil, mucho más eficiente. Es cierto, en el Estado es más lento. ¿Por qué? Porque existen muchos protocolos para hacer todo, ¿no? Existen, por ejemplo, si vamos a poner un mismo ejemplo en el sector público y en el sector privado para que ustedes entiendan la diferencia. Si el sector privado quisiera comprar dos camionetas 4x4 porque forma parte de repente de la renovación de su flota vehicular, ¿no? Entonces, dependiendo de las políticas internas de cada empresa, porque eso es muy autónomo, todas las empresas tienen pues un área de logística, ¿no? Y normalmente el área de logística es la que se lleva o la que lleva adelante el proceso de adquisición de lo que necesite la empresa, en este caso, para poder operar, ¿no? Entonces, si es que la empresa tiene, primero que la empresa puede pedir las características del vehículo como lo que era conveniente, puede pedir el más costoso, el más lujoso y es una facultad del gerente, del CEO, de la persona que es la mayor cabeza dentro de la empresa, poder hacerlo, ¿correcto? Nadie le va a cuestionar al empresario porque se compró un carro último modelo, ¿no? Entonces, si comparamos, y el carro lo pueden adquirir, pues, dependiendo del modelo y demás, en 2 meses o 3. Si llevamos las mismas características al Estado, a una, a una, disculpen, a un órgano, departamento, a un programa, a alguna entidad dentro del Estado, eso, un minuto, por favor.
Disculpen, entonces les decía que que si utilizamos el mismo ejemplo para llevarlo al Estado, ¿ustedes saben cuánto demoraría el procedimiento de adquisición de esas camionetas? Y ni siquiera vayamos a ese punto, retrocedamos un poco más. ¿Cómo surge la necesidad de adquirir esas camionetas? Desde ahí tiene que justificarse, tiene que haber un requerimiento, un informe de diversas áreas en la que se establezca la necesidad del servicio. Incluso miren, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero el año pasado se promulgó una norma en la que establecía que era una norma en la que se normaba, valga la redundancia, los alcances de las adquisiciones de una entidad. Entonces, si una entidad no cumplía las características, no podía, por ejemplo, comprar un vehículo nuevo porque estábamos o se aplicó una política de austeridad. No, tú tenías que sustentar que, por ejemplo, trabaja o que tu institución cumple un servicio de gestión de riesgo de desastres o brinda un servicio ante una emergencia para que seas la excepción y puedas siquiera tener la posibilidad de iniciar un procedimiento, ¿no? Pero incluso este procedimiento podría demorar más de un año en una institución pública. Desde el requerimiento para saber si puedes hacerlo o no, tienen que haber muchos informes favorables, tiene que certificarse si cuentas con el presupuesto y para eso tienes que haberlo incluido el año anterior, tiene que haber, dependiendo del valor monetario de esa adquisición, un procedimiento de selección para determinar al proveedor. No son términos de referencia, porque términos de referencia es para un servicio, pero en el caso de un bien material se establecen condiciones mínimas que el proveedor tiene que cumplir. Por ejemplo, la capacidad, no, nunca puedes decir qué marca, ¿no? Pero la capacidad del vehículo, el motor del vehículo, no lo sé, pues que tenga lunas polarizadas, una cosa de esas, ¿verdad? Pero tiene que ser, por ejemplo, el precio o la proyección del precio razonable, porque si no lo es, te pueden cuestionar por un sobrecosto, te pueden cuestionar que estás direccionando la compra, te pueden cuestionar que estás coludiéndote con el proveedor. O sea, a lo que yo quiero explicarles, no sé si me estoy dejando entender un poquito para que se comprendan las diferencias, es que el Estado determina y norma desde lo pequeño hasta lo más grande. Todo está normado, todo tiene su proceso y si tú no lo cumples, no cumples con eso, entonces pueden iniciarte procedimientos administrativos e inclusive penales si corresponden, ¿no? En ese sentido, a lo que yo iba explicando el tema del oficio es de que existen o la facultad de suscribirlos se consideran para aquellos que cumplen cargos directivos, ¿correcto? O sea, no lo puede hacer cualquier profesional. ¿Hasta acá se me entendió? ¿Y me pueden confirmar? No sé por qué no puedo bajar para ver los mensajes. Ok, chicos, ya, sino que cuando yo estoy explicándoles el PPT, el PPT ocupa el 90% de mi pantalla y no puedo ver los mensajes que recién me remiten. Tengo que salir para poder verlos. Ok, entonces vamos a lo importante. Vamos a proyectar un oficio para empezar a estudiarlo, a repasarlo y a dar algunas recomendaciones. ¿Está bien? Permítame un momento para poder encontrar el archivo y hacer de esa manera el ejemplo. Un momentito, por favor, para poder encontrar el documento. No sé por qué ahora justo que lo necesito, no lo encuentro. A ver, un ratito nomás.
Ok, listo, ya encontré un ejemplo. Lo voy a empezar a compartir. ¿No se escucha? Hola, ¿me escuchan? Ay, no les digo que el internet está un poco mal, pero ¿me escuchan? Ya, si no hablé hace 5 segundos es porque estaba abriendo el archivo. Ok, si se me escucha entrecortado, me avisan, ¿ya? Para poder solucionar este problema. Voy a compartir la pantalla y me confirman si se ve. ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? ¿Alguien que active su micrófono porque no puedo regresar para ver los comentarios? O el coordinador, la coordinadora, por favor, que me haga que me apoye con esto confirmando. Tengo que Sí regresar. se visualiza. Ya, ya, ok, gracias. Entonces, vamos a empezar comentando lo siguiente. Todo documento administrativo tiene tres partes. El encabezado, el cuerpo del documento y el pie de página. El encabezado es el primero que ustedes ven en la parte superior del documento. El encabezado vendría a ser desde los logos hasta el nombre del año. Eso es lo que se conoce como el encabezado, ¿correcto? ¿Qué contiene el encabezado? Bueno, voy a hablar y lo vuelvo a repetir para el caso de las entidades del sector público. No aplica lo mismo o con el mismo detalle para las entidades del sector privado, ¿ok? Quisiera que se entienda eso. Entonces, tenemos los logos de tanto de la entidad como del ministerio a la que pertenece. ¿Qué pasa? Que cuando en la administración pública, ustedes saben que existen jerarquías, ¿no? Por ejemplo, Agroideas es una entidad, una institución que tiene su autonomía, tiene sus funciones, sus responsabilidades, pero que jerárquicamente está adscrito o pertenece a otras instituciones de mayor jerarquía. Por ejemplo, Agroideas pertenece a un viceministerio de un ministerio que se llama Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entonces, respecto al encabezado, tú necesitas colocar ese detalle, ese nivel de jerarquía, ¿correcto? O sea, no puedes poner el logo de la entidad sola y no mencionar al ministerio, no mencionar al viceministerio, no, se coloca de forma ordenada. Pero no se preocupen por eso ni, digamos, ocupen mucho el tiempo pensando en cómo se desarrollará, porque cada entidad del Estado tiene un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, a través del cual ustedes van a poder encontrar en versión editable los logos que corresponden a su entidad, ¿correcto? Entonces, esto es un formato ya preestablecido, preelaborado. Acá no hemos creado nada, no hemos elaborado nada. Esto existe y se respeta tal cual como está. No se cambia, no se modifica, se respeta tal cual como está, ¿correcto? Lo que sí podríamos revisar es el nombre del año, ¿no? Que por ejemplo ya esto es un documento del año pasado, ya este año tiene otro nombre, ¿verdad? Porque el nombre es una potestad del Ejecutivo, o mejor dicho, del presidente de la República, que cambia año a año y que tiene un simbolismo, tiene una representación, no está ahí por estar. En teoría, alude a un objetivo central del gobierno, ¿no? A lo que quiere lograr el gobierno, a lo que quiere difundir el gobierno y trabajar con mayor énfasis, ¿correcto? Entonces, una recomendación más para el encabezado. El encabezado se activa en un documento editable de Word haciendo doble clic en la parte superior, ¿correcto? Otra indicación más es que el número de letra de el año y del decenio se colocan en un número menor que el resto del documento, normalmente en un número 8. ¿Qué tipo de letra vamos a utilizar para documentos del Estado? Siempre vamos a utilizar Arial, número 11, menos en el encabezado porque se utiliza tamaño 8. Ok, vamos bajando. Entonces tenemos la fecha se coloca de esta manera, ciudad, día, mes y año, ciudad, día, mes y año. No colocamos un punto al lado del año o no lo subrayamos, no. Separamos la ciudad con una coma, saben que después de una coma siempre va un espacio, y colocamos el número, el mes y el año.
¿correcto? ¿Qué más? Tenemos el correlativo. Todo documento dentro de la administración pública tiene una numeración. ¿Por qué? Porque tiene un registro, todo se registra, ¿verdad? Entonces, a cada documento le corresponde un número según su trámite durante el año. Esa información normalmente la maneja la secretaria o la persona encargada de llevar el registro documentario dentro de un órgano, de una entidad. Así que lo único que hay que hacer es solicitar ese número correspondiente y colocarlo. Respecto a las abreviaturas que ustedes están viendo acá a su derecha, que forma parte del correlativo, esto ya usualmente ya viene editable, ¿no? O sea, es algo que se consulta y se copia, pero yo les explico qué significa, ¿no? Las letras significan las siglas de las entidades que ustedes están viendo de izquierda a derecha. Midagri son las siglas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Las siglas del despacho viceministerial es el que está acá y así, ¿no? Todo tiene un correlativo y todo tiene un sentido. Ahora, respecto a los datos del destinatario, nosotros cuando vamos a remitir un documento tenemos que ser específicos, cuidadosos de consignar la información completa de la persona a la que estamos remitiendo el documento. ¿En qué sentido? En colocar sus nombres completos, escritos correctamente. Debajo de los nombres completos se coloca su cargo, la institución en la que labora y la dirección de esa institución. Pregunta, ¿dónde voy a encontrar si yo quisiera, por ejemplo, remitir un documento o me designan a mí proyectar un documento que tengo que dirigirlo, no lo sé, al director de innovación pedagógica del Ministerio de Educación? Entonces lo que vamos a hacer es buscar en Google el directorio de la entidad que estamos buscando, colocamos directorio oficial Minedu y ahí nos va a aparecer siempre aparece primero la página web correspondiente de la entidad, en donde te van a colocar la foto, los nombres, el cargo de la persona que ocupan cargos directivos. Ya les vuelvo a repetir, estimados y estimadas, creo que lo estamos repitiendo bastante para que lo podamos interiorizar, que los oficios se remiten digamos, son remitidos y enviados por funcionarios con cargos directivos. No vamos a encontrar, obviamente, si buscamos directorio del Minedu, a todo el personal que trabaja en el ministerio. Imposible. Vamos a encontrar a los cargos directivos, que justamente son aquellos entre los que se cursan oficios, ¿correcto? Hasta acá, ¿alguna pregunta o todo claro? Sí, todo claro. Todo claro, ¿no? Ya chicos, continuamos. Perdón que vaya un poco rápido, pero son varios los documentos que vamos a ver. Ya, entonces, luego tenemos la siguiente información. Después de que hemos consignado los datos del destinatario, tenemos dos datos, ¿no? Dos partes, el asunto y la referencia. ¿Qué es el asunto? El asunto es cuando remitimos un oficio, cualquier documento, tenemos un objetivo. El objetivo es persuadir a la parte al destinatario de que nos conceda, nos apruebe, nos otorgue aquello que estamos solicitando, ¿verdad? Entonces, el asunto no es más que la indicación clara, concreta y breve de aquello que estás transmitiendo en todo el documento con más detalle. ¿Correcto? Entonces, la recomendación acá es que el asunto se elabore al final de que ya se haya elaborado todo el cuerpo del documento, con la finalidad de qué? De que tengas claro cuál es el contexto, el detalle, ¿no? Tengas ya interiorizado todos los alcances para que de esa manera sea mucho más fácil para ti resumirlo en el asunto, ¿correcto? Ahora, la referencia o las referencias, ¿qué son? Son aquellas normas, leyes, documentos
que guardan relación con tu asunto o que han sido tramitados anteriormente y que tienen relación con tu documento, ¿verdad? Entonces tú, ¿para qué lo vas a colocar de esta forma en una referencia con con el objetivo de que apoyen más tus argumentos, de que le otorguen a tus argumentos una base documentaria, una base muchísimo más consolidada que lo haría sin colocar las referencias. Si es una sola referencia, no colocamos las letras, pero si es más de una, o sea, a partir de dos, sí lo colocamos de la forma en como ustedes lo están viendo en pantalla. A, B, C, D, E, las que necesites colocar, ¿ok? Ahora, vamos a ver el cuerpo del documento, o perdón, el cuerpo del oficio. Para explicarle el contexto de este oficio. Este oficio es básicamente una invitación a una autoridad para que participe de una reunión que se va a llevar a cabo en un día, en un lugar y a una hora específica, ¿correcto? En resumen, pero cuando yo voy a invitar, en este caso, a una autoridad a una reunión, tengo primero que presentarme, ¿no? ¿Quién soy yo? En qué trabaja o a qué se dedica la entidad en la que yo estoy trabajando o la que estoy dirigiendo en este caso. O sea, necesito dar un poco de contexto. Yo no puedo poner la primera línea y decir, me es grato dirigirme a usted a fin de invitarlo el día miércoles 7 de agosto, pero ¿para qué? ¿A razón de qué? ¿Para qué se necesita mi participación? O sea, no se entiende si es que tú le das un contexto al destinatario, porque tú sabes cómo nació el problema, cuál es la necesidad de invitar a esta autoridad, si ya has coordinado previamente con él, tú lo sabes como remitente, pero la otra persona probablemente no lo sepa. Entonces, es necesario que en el cuerpo del documento siempre inicies, en primer lugar, explicando tus objetivos institucionales, a qué se dedica la entidad que tú estás dirigiendo, ¿no? Y poco a poco vayas explicando, por ejemplo, cómo nació un problema, ¿no? Cómo se ha ido atendiendo, para que le dé sentido a tu invitación, para que vayas explicando por qué se ha generado esa reunión, quién la convocó, por ejemplo, ¿no? O por qué razón necesitan de mi presencia. Entonces, vamos a leer los tres párrafos de, de este oficio con el contexto que ya les he venido dando de qué se trata, ¿ok? Y luego vamos a hacer algunas recomendaciones. Dice, me es grato dirigirme a usted en relación al asunto y proyecto de la referencia para hacer de vuestro conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del programa subsectorial de irrigaciones, viene ejecutando el referido proyecto de inversión. Este proyecto, ante futuros incrementos de caudales, una vez culminado, prevé beneficiar a más de 4.000 familias chinchanas. Se dan cuenta que hemos destinado el primer párrafo del documento a explicar quiénes somos y qué hacemos. Entonces, cuando yo leo el primer párrafo, yo ya sé con quién estoy hablando, yo ya sé con qué entidad, a qué entidad me he dirigido el oficio, ¿no? Ya me pones en el mapa, ya me ubicas en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Vamos a leer el segundo párrafo. Es por ello, distinguido señor, que es primordial y prioritario la realización de estrechas coordinaciones entre autoridades y actores civiles en general para el conocimiento, alcance y beneficios del proyecto y de igual modo recibir el apoyo que el mismo requiere por parte de las autoridades y múltiples beneficiarios. En el segundo párrafo, ya una vez que hemos explicado quiénes somos y qué hacemos, es que vamos dando el contexto para explicar por qué es importante una, eh, digamos, la convocatoria de autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo que hace necesario la intervención de esa autoridad? Finalmente indica, en ese sentido, invitamos y mucho agradeceremos tener a bien
contar con su distinguida participación a la reunión de coordinación prevista para el día miércoles tal, a horas tal, a realizarse en el local tal. Cabe resaltar que en representación de la entidad participarán las personas tales. Sin otro particular y agradeciendo su atención prestada, me despido de usted atentamente. El remitente, que como vemos ha firmado con una firma digital, que es ahora una de las posibilidades y uno de los elementos utilizados por los funcionarios para suscribirlos, ¿no? Y acá nosotros vemos dos datos importantes. Estamos viendo el CUT, que es el Código Único de Trámite, y les voy a explicar qué es y para qué funciona. El Código Único de Trámite es un código, valga la redundancia, asignado que te va a permitir ubicar al documento dentro de un sistema interno de gestión administrativa interna de la entidad. Todas las entidades públicas, estimados y estimadas, tienen un sistema administrativo de gestión documentaria, ¿correcto? Entonces, a través de este sistema, los funcionarios pueden suscribir documentos, darles vistos buenos a los documentos, las secretarias pueden derivar un documento, devolver un documento. Entonces, toda la vida de los documentos está ahí en el sistema administrativo interno. ¿Y cómo lo identificas a este documento? A través de este CUT. Y bueno, el pie de página para concluir, en el sector público ya todo esto está aprobado, predeterminado, ¿no? Inclusive estos 4 líneas que ustedes ven al final. Entonces, en ese sentido, lo único, nadie crea nada acá, todo ya está predeterminado. Lo único es que ustedes puedan encontrar, consultar cómo se debe colocar en el caso de la institución en particular que necesiten o en la que laboran ahora o en el futuro. Ok, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Se me entendió? Ok, Lorena nos hace una pregunta y nos dice, ¿está bien poner en el asunto de esta manera? ¿Se remite respuesta sobre o debe ser remisión de respuesta sobre? En mi caso, yo utilizaría la primera opción. Se remite respuesta sobre oficio número tal, ¿no? O sobre carta número tal, perdón. O simplemente yo sugeriría hacerlo de las dos maneras. Como la primera que ha señalado, se remite respuesta sobre, o señalar simplemente asunto, dos puntos, respuesta a oficio número tal, ¿no? Dependiendo de cuál sea el caso y cuál es el contexto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda, consulta, queja, reclamo? Ya, creo que no, ¿verdad? Vamos a ir directamente, antes que nos gane el tiempo, a ver otro tipo de documento administrativo que es el memorando, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un memorando que me lo puede escribir en el chat? ¿Qué es un memorando, chicos? ¿Ideas, chicos? Vamos a ver si hay comentarios. Ya es un documento interno, perfecto, Carolina, Lorena. Correcto, Jesús, lo que tú indicas es un documento a través del cual un jefe pide, solicita, dispone algo a un subordinado o a varios subordinados. Excelentes, justamente esa con las respuestas de tu compañera, la que estábamos esperando con exactitud, ¿no?
Un memorando, estimados, es un documento que nace con un propósito, ¿no? Ese propósito es el de transmitir, disponer una indicación que proviene de un funcionario que tiene un cargo jerárquico de mayor autoridad frente a los destinatarios, ¿correcto? Es decir, es un documento entre el jefe y los subordinados, remitido del jefe a los subordinados. Puede ser a uno solo, en ese caso se llamará memorando, y cuando es a varios, memorando. Puede ver mi pantalla. Milagros dice, es un documento escrito para comunicar información, correcto, es un documento por escrito, eso ya lo tenemos claro, pero gracias por recordarlo, ¿no? Que tiene una estructura en particular. En el caso del encabezado, ya no lo voy a tocar porque eso se repite básicamente en los tres documentos que voy a hacer mención acá, así que eso lo tenemos claro. Vamos a explicar desde el correlativo. El correlativo tiene la misma estructura que la que hemos visto en el oficio, simplemente que se diferencia por la indicación del documento, ¿no? Si es un oficio, oficio. Si es un oficio múltiple, oficio múltiple. Si es un memorando, memorando. Si es un memorando múltiple, memorando múltiple. Entonces, acá no hay mayor preocupación, me parece, ¿no? Simplemente indicamos el tipo de documento que estamos redactando. ¿Por qué múltiple? Porque tiene 3 destinatarios. Licenciada, ¿cuántos destinatarios como máximo puede tener el memorando? No existe un límite. Va a depender de la extensión de la entidad, del nivel jerárquico del funcionario, ¿verdad? Porque todas las entidades públicas tienen un organigrama. Un organigrama es un documento de gestión que está contenida en el ROF, a través de la cual es un gráfico de cómo se ordena internamente una entidad en cuanto a dependencias y en cuanto a jerarquías, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber un subordinado, va a haber un jefe y siempre va a haber un jefe del jefe, ¿verdad? Entonces, va a depender de dónde proviene ese memorando, de qué nivel de jerarquía, para estimar el número posible de destinatarios. Pero en general suelen ser 10, 15, ¿no? En ese rango está cuando es un memorando múltiple. ¿Qué datos necesitamos consignar de los destinatarios? Nombres completos, cargo y unidad, órgano, etcétera, dependiendo del organigrama de la entidad. Acá también el memorando va a consignar asunto y referencia, que ya hemos explicado qué es en el oficio, y la fecha, que ya todo lo conocemos, ¿no? Como ustedes ven, en cuanto a formas, tiene una variación a diferencia del oficio, porque se separa esta parte con el cuerpo con una línea vertical, que podemos hacer en formas, la podemos realizar o también manualmente con el guión hacia abajo. Ahora bien, estimados y estimadas, el memorando normalmente es un documento concreto, un documento claro, conciso. No suele ser un documento de varios folios, al menos que esté acompañado de anexos, que es así, podría generar una posibilidad de que ya. Entonces, vamos a explicar un poquito el contexto para que se entienda el contenido, ¿ok? En este ejemplo de memorando se ha identificado un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, estimados y estimadas? Que se ha identificado que ciertos o que los servidores que llegan tarde a una entidad son más de las que se venían registrando. O sea, ha habido un incremento de tardanzas en la entidad. Cuando un trabajador llega tarde, no es lo mismo que cuando empiezan a llegar tarde 10 y empiezan a llegar tarde 15. Eso puede impactar en la productividad, en el clima laboral, ¿no? E incluso puede impactar en general en el funcionamiento de la entidad. Por lo tanto, este funcionario que ha tomado conocimiento de este problema tiene que
sacar adelante soluciones para revertir esta situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene una función, una responsabilidad que es mantener el orden y el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad determinada. Entonces, entendiendo ese contexto que les acabo de comentar, vamos a hacer una lectura de los 3 párrafos para ir explicando o algunas recomendaciones que podemos hacer en este apartado. Dice, es grato dirigirme a ustedes en atención al documento de la referencia, a través de la cual se regulan diversos ámbitos vinculados a la administración de recursos humanos del programa TAL, el cual se encuentra en vigencia a partir de la publicación de la resolución directoral TAL. Entonces, el funcionario empieza el memorando como lo hacemos en todos los documentos, dando contexto, dando información, ¿verdad? Si no le damos información al destinatario, no se va a comprender el objetivo del memorando o el espíritu de lo que quiere transmitir el memorando. Entonces tenemos que ser siempre muy específicos y muy claros respecto a ese tema. Leamos la primera parte del segundo párrafo. Al respecto, hemos tomado conocimiento a través del informe TAL elaborado por la Unidad de Recursos Humanos que se viene registrando un alto índice de tardanzas en el horario de ingreso y salida del personal, situación que afecta a la productividad de diversas áreas. En esta segunda parte ya se está explicando cuál es el problema, ¿verdad? Cómo han tomado conocimiento del problema, cuál es el problema y qué efectos genera ese problema en la entidad. Por lo tanto, ya ahí vamos a empezar a identificar una disposición, empezar a identificar una acción que busca enfrentar ese problema. Dispongo es la palabra que se suele utilizar porque una disposición vendría o significa una orden, ¿no? No es que recomiendo, no es que considero, no utilizamos la palabra deberías, no, dispongo. Y disponer significa dar en buena cuenta una orden dentro o que me corresponde dentro de la función que yo desempeño en esa institución. Dispongo que las unidades a su cargo remitan con carácter de urgencia a los servidores el instructivo tal en la que en su página tal se hace mención del horario laboral de respeto obligatorio de todos los servidores bajo apercibimiento de aplicación de sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. Lo que estamos viendo en la segunda parte del segundo párrafo, estimados, es que se da una disposición que no es optativa, que no es selectiva, sino que es obligatoria y que establece una indicación específica. ¿Cuál es la, chicos, cuidados con micrófonos porque se activan y luego se acopla la información, o perdón, se acoplan los audios? Ya, creo que Francisco, a ver, voy a ver si puedo silenciar. Ya, ahora sí, no te preocupes, a veces pasa. Entonces, les decía que en la segunda parte del párrafo se está indicando. ¿Todo bien? ¿Me escuché por ahí acoplada? ¿Todo bien, chicos? ¿O es mi audio el que está fallando? No sé. Bueno, entonces, estaba diciendo que en la segunda parte del documento hemos trasladado hemos indicado una disposición. Nunca utilizamos recomiendo, nunca utilizamos considero, debería, no. Las palabras, los verbos utilizados es disponer, acatar, iniciar, ¿no? En un tono imperativo, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a acompañar una disposición de una instrucción específica. Tenemos que ser específicos con lo que necesitamos que los funcionarios a quienes estamos remitiendo el memorando realicen. Y no solamente ser específico con las acciones, sino con los plazos. Todo memorando va a tener un plazo.
Yo te dispongo que hagas esto en un plazo de 48 horas, en un plazo de 72 horas, en un plazo de 5 días hábiles, ¿no? Dependiendo de la evaluación que tú hagas, de la urgencia, de la necesidad, de la gravedad del problema, etcétera. Y bueno, ya en la parte de la firma, no hay más que decir porque eso es algo que se repite y se conoce de otros documentos administrativos. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿El memorando quedó claro? Si alguien tiene una pregunta, puede realizarla con toda confianza. Ok, chicos, vamos a ver el último documento que teníamos preparado para hoy, que es el documento denominado informe. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de informe. Entonces, primero hay que decir, ¿qué es un informe y para qué sirve? Un informe es un documento administrativo que tiene una utilidad, tiene una función particular, ¿no? Ya este informe presenta características diferentes al memorando, en el sentido de que los informes siempre son remitidos en un sentido contrario al que ha remitido un memorando. Un memorando se remite de jefe a subordinados y los informes se remiten de subordinados a jefes, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué información se comparte? Bueno, la información es diversa, pero pueden en los informes trasladarse una opinión profesional, un análisis profesional, podría trasladarse un informe de la especialidad obligatorio, podría trasladarse la alerta de una situación de preocupación para la entidad, pues hablamos de informes económicos, informes de valorización. Existen una infinidad de informes para darle conformidad, por ejemplo, a un servicio, ¿no? Se hace un informe. ¿Para qué también hacemos un informe? Para manifestar nuestra posición profesional sobre un tema, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, respecto a la cómo se estructura, qué partes tiene un informe, tenemos que decir que en la administración pública se suele tener ya una estructura predeterminada que no es igual que en la administración privada. Ojo, quiero que se quede claro con eso. Tampoco quiere decir que, que esta estructura sea obligatoria y que no podamos agregarle o modificarle algo, no. Pero es, digamos, una práctica ya institucionalizada en prácticamente todo el sector privado, ¿no? Entonces, si nosotros como profesionales, los profesionales, cada uno tiene una especialidad, ¿verdad? Un abogado elaborará una un abogado elaborará un informe legal, porque es su especialidad, ¿verdad? En mi caso, muy seguramente yo elaboraré un informe social. Un ingeniero elaborará un informe de su especialidad. Hay ingenieros ambientales, hay ingenieros civiles, hay ingenieros agrícolas. Entonces, el informe es un documento muy específico y muy diferente dependiendo de la especialidad que tenga el profesional. Ahora, ¿cuál es, digamos, cuál es ay, estoy compartiendo un documento uno anterior. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia en cuanto a la estructura? Bueno, las diferencias que van a poder ustedes encontrar es los datos del destinatario y del remitente porque se van a colocar en la parte superior. También la del remitente. Ya hemos dicho que el informe es un documento a través de la cual se remite una información, opinión profesional, postura profesional, ¿no? Postura o una información especializada siempre a una persona con un rango superior, ¿no? Con un rango jerárquico superior.
El asunto y la referencia no lo vamos a explicar porque ya lo hemos venido explicando para poder ganar tiempo. Lo que vamos a hacer, estimados, es explicarles las partes de un informe. Normalmente, porque ya les he explicado que puede variar ligeramente, pero la estructura más utilizada es la siguiente. La primera parte son los antecedentes. A ver, chicos, quisiera ideas, comentarios de ustedes. ¿Qué son los antecedentes? ¿Para qué sirven los antecedentes? Ideas al chat, por favor. A ver, más comentarios para ir leyéndolos. Estoy con mi celular. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, hola, Ya, Francisco. ¿Qué pasa? Arturo, Francisco, Arturo. Ok, Francisco, Hola. son los documentos de referencia, ¿no? Que sustentan o que amplían o ayudan o sirven para el informe, para el documento que se redacta, ¿no? Sobre el tema que se trata, ¿no? En el cual uno opina, ¿no? En base a, a- sustenta su opinión, ¿no? O hace referencia a algo que motiva el informe, ¿no? ¿Es así? Correcto, muchas gracias por tu opinión. Sí, es correcto, ¿no? Nosotros tenemos que entender que cuando nos solicitan un informe o cuando nos corresponde, porque así está establecido de repente en nuestro vínculo contractual, remitir un informe, siempre se tiene que hacer alusión a documentos, normas anteriores que hayan dado origen al pedido, por ejemplo, de ese informe o que tengan relación con lo que vamos a con la información que vamos a analizar posteriormente y a trasladar mediante ese informe que permitan a la persona que lo está leyendo entender, mejor dicho, la historia completa, ¿no? Mejor dicho, en la parte de los antecedentes, de una manera coloquial, estaríamos contando a detalle cómo nació de repente en mi caso, ¿no? Yo cómo elaboraría antecedentes. Lo primero que tengo que hacer en antecedentes es colocar el documento a través del cual nace la entidad en la que trabajo, ¿no? Nació con tal documento en tal año que cumple tal finalidad, ¿no? También podemos hacer mención, por ejemplo, si te pidieron el informe mediante un oficio, tienes que hacer mención a ese oficio. Si te pidieron que hagas ese informe que estás elaborando mediante un memorando, tienes que hacer mención de ese memorando, ¿no? Entonces, lo que te va a permitir poder fundamentar lo que vas a analizar posteriormente, ¿correcto? Esto se hace de forma ordenada, en párrafos, de forma numérica, y siempre vamos a ir desde lo más antiguo hacia lo más actual. En materia documentaria, para darles uno, orden y dos, bueno, un orden cronológico a lo que estás comentando, a lo que estás exponiendo. Lo que hacemos normalmente es mencionar el número o el correlativo del documento y también hacer una descripción a forma de resumen de qué es lo que trata el documento, ¿no? Mediante memorando número 0538 2024 y las nomenclaturas que corresponda, se me instruye elaborar en un plazo de 20 días hábiles un informe legal para brindar opinión respecto al proyecto de ley tal. Ese sería, por ejemplo, o ese sería un ejemplo de antecedente, ¿no? Ahora, va a venir la parte más importante de un informe que es el análisis. Ahora, me preguntarán, y licenciada, ¿cómo se estructura un análisis? Bueno, vamos a responder eso remarcando lo que hemos mencionado primigeniamente. No todas las personas tienen una misma profesión, no todos tienen las mismas funciones, ni todos trabajan en el mismo ámbito. Entonces,
el desarrollo del análisis va a depender mucho, chicos, de su formación profesional y de las herramientas estadísticas, analíticas, de procesamiento de información que cuenten ustedes por su misma especialidad y que sirvan para poder sistematizar información, representar resultados o explicar con mucho detalle aquello que te han solicitado. No va a ser lo mismo el análisis o la composición de un análisis legal que uno que puede hacer un arquitecto sobre, no lo sé, sobre un proyecto en construcción, ¿no? Por ejemplo, cada uno pues es completamente diferente, cada uno utiliza herramientas diferentes, lenguajes diferentes, instrumentos diferentes. Entonces tenemos que siempre recordarlo para saber que el análisis va a depender de tu experiencia, tu profesión y también de la información con la que cuentes para poder hacer ese análisis. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que yo soy abogada, que no lo soy, ¿ok? Pero vamos a pensar que mi labor es emitir informes legales o me han pedido emitir un informe legal sobre un proyecto de ley cuyo objetivo es reducir la pena de las personas sentenciadas por violación de 15 años a 10 años, con el objetivo de deshacinar las cárceles, ¿no? O sea, disminuir la población carcelaria. Todo esto son datos ficticios, ¿ok? Pero vamos a suponer que esa es mi tarea. Yo tengo que transmitir a través de un informe el análisis de ese proyecto de ley y manifestar mi postura profesional, mi opinión profesional sobre si creo que es viable o no ese proyecto de ley. Entonces, si yo soy abogada y tengo una formación específica, de repente soy especialista en esa materia, entonces lo que yo tengo que hacer es, en mi caso, yo buscaría jurisprudencia, ¿no? Es decir, normas de otros países o del propio país que guarden relación con la postura que yo voy a determinar. Si estoy a favor, buscaré pues jurisprudencia de sentencias, de convenciones de derechos humanos, ¿no? Que hablen, por ejemplo, sobre el derecho de reinserción de las personas, ¿no? O sea, que apoyen mi tesis, que apoyen mi postura, ¿correcto? Entonces yo haré un análisis exhaustivo de mi postura es a favor porque en el año 2020 se emitió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece, ¿no? Y le doy por ahí el sentido. Entonces, ¿cuál es mi trabajo como abogada en el informe legal? Es brindar los argumentos, los documentos, la base legal que permita establecer la mejor decisión sobre un tema determinado, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya, entonces vamos a finalizar. Una vez que yo he realizado, estimados, ese análisis, que es la parte más importante del documento, necesito concluir con dos partes, las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones son las ideas centrales a las que yo he arribado en el desarrollo de todo mi informe, que van a permitir sistematizar o, en este caso, la palabra sería puntualizar digamos, lo principal, información más relevante a la cual he arribado. Sin embargo, también necesito consignar recomendaciones. Básicamente, ¿qué son las recomendaciones? Son posturas que sugiere adoptar por parte del remitente de acuerdo a su experiencia, al análisis arribado, a lo que él cree que debería desarrollarse o la posición que debería adoptarse después de ese informe.
Y bueno, esas básicamente las 4 partes: antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Es la estructura normal y regular de un informe en el sector público, pero puede sufrir variaciones dependiendo, como le vuelvo a repetir, del caso particular que estemos revisando. Ahora bien, ya que hemos aprendido un poco más sobre los documentos administrativos, vamos a terminar la clase, chicos, conversando sobre un tema que me parece igual de relevante que este y que guarda relación evidentemente con el curso que estamos estudiando, que es atención al ciudadano. ¿Quién alguna vez no ha acudido a una entidad del sector público y ha tenido una muy mala experiencia en cuanto a la forma, la calidad, eh, el detalle de la atención en las entidades públicas? ¿Por qué? Porque creo yo se tiene un concepto errado, pero extendido, de que el servicio público es un servicio que se hace desde una manera, ¿cómo decirlo de la forma correcta? Es decir, que lo hacemos porque debe ser, no lo hacemos con vocación, ¿no? O quien no ha conocido por allí a una persona que tiene años, que es nombrado, que tiene muchos años trabajando en el sector público y que realmente se nota que ya no quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, en lo particular no creo que a nadie le guste estar trabajando o de repente 25 años haciendo las mismas funciones, no ha tenido un incremento salarial, no ha tenido una línea de carrera, ¿no? Entonces probablemente ya pierda la motivación con los años, pero convierta esa frustración en una mala experiencia para el ciudadano. Entonces, cuando nosotros hablamos del componente de atención al ciudadano en las entidades públicas, tenemos que hablar de un ámbito de repente muy poco atendido y también que para muchas entidades no es tan importante como otras y que por lo tanto no reciben un financiamiento adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a ver en unos minutos que mejorar la atención al ciudadano en las entidades públicas también requiere una inversión, porque hay que construir herramientas que permitan a los ciudadanos estar en mayor contacto o tener mayores opciones para poder expresar sus molestias, su queja, sus reclamos, sus solicitudes de información, ¿no? O qué pasa cuando, por ejemplo, tú ibas a una entidad a preguntar sobre tu documento y te dabas cuenta que hace un mes lo habías ingresado y nunca pasó de mesa de partes, nunca lo derivaron, nunca lo trasladaron. Si tú no vas, no lo tramitan, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, es una realidad que se tiene que afrontar, pero que está en nuestras manos poder cambiarla. ¿Cómo lo hacemos? Primero, entendiendo que la atención al ciudadano comprende brindar un servicio de calidad y entender que la calidad de ese servicio impacta definitivamente en, en el ciudadano de forma positiva o de forma negativa. Entonces, las entidades, el concepto de atención al ciudadano está normado. Les voy a pasar en un ratito al WhatsApp qué norma regula todas las variables relacionadas a la atención al ciudadano en las entidades públicas para que lo puedan revisar, pero he escogido las que yo considero más importantes, ¿no? La primera de ellas es entender que se establecen dimensiones o estándares que podemos ir implementando y midiendo en las entidades públicas para saber qué tan trabajado tienen el componente de atención de la calidad a la ciudadanía, ¿no? Son 7 estándares, pero vamos en este caso a conversar sobre una de ellas. Dice, la primera, estrategia y organización. La segunda, conocimiento de la ciudadanía y usuario. Tercera, accesibilidad y canales de atención a la ciudadanía. Y ahí nos vamos a quedar. Pensemos en una municipalidad de su localidad, en una municipalidad local, en una municipalidad pequeña que no tiene más de
500 o 1000 familias. A ver, vamos a pensar, voy a pensar en una municipalidad que esté en la ciudad donde yo nací. Ya, vamos a hablar, por ejemplo, de la municipalidad de Chochope, ¿no? Chochope es un distrito, el distrito más pequeño en Lambayeque. No sé exactamente en este momento cuántas familias recibirán en la actualidad, pero debo calcular que no superan las 1000 o incluso las 1500, ¿correcto? Entonces, es de suponer que los recursos con los que cuenta esa municipalidad, porque ustedes saben que, bueno, las municipalidades tienen diversas fuentes de ingresos. Una de ellas es el Fondo Común, el Fondo de Compensación Municipal, que para explicarlo en términos sencillos es un fondo que el Estado reparte entre todas las municipalidades del Perú anualmente, pero con criterios, ¿no? Criterios como, por ejemplo, si es una municipalidad más grande, con una jurisdicción más amplia, le corresponde más recursos, ¿no? Bueno, y hacen una serie de variables que establece el fondo común que le corresponde a cada entidad y bueno, cada entidad no recibe menos de 25.000 soles. 25.000 soles es el mínimo que una municipalidad podría recibir por concepto de fondo común, pero las municipalidades tienen otras maneras de generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, a través del pago de los arbitrios, ¿no? Pero también hay que ser sinceros de que la recaudación de los servicios, por ejemplo, en municipalidades pequeñas, suele ser un poco más engorroso. Bueno, en cualquier municipalidad siempre es un problema, ¿no? Porque las personas no tienen una cultura tributaria activa. Entonces existe mucha evasión tributaria y constantemente los ciudadanos buscan o no pagar o pagar lo mínimo posible, ¿no? Desconociendo que ese dinero va a ser el que puede financiar o el que va a financiar proyectos de inversión, etcétera. Otro componente que tenemos que analizar para discutir respecto a atención al ciudadano es que las municipalidades en su gran mayoría son entidades que están muy pobladas laboralmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que como las municipalidades son entidades públicas de origen político, ¿verdad? Tienen gestiones que han sido elegidas por votación popular. Entonces, hace años, y hasta ahorita, pero hace años era una práctica más normalizada en que cada periodo municipal ingresaban personas a trabajar que nunca más se iban, ¿no? Porque de repente hacían juicios para lograr su reposición laboral. Entonces, como las municipalidades, muchas de ellas suelen tener más recursos humanos de los que necesitan, eso tiene un impacto en qué? Bueno, en varios sentidos, pero tiene un impacto económico, porque para poder solventar una planilla de 1 millón de soles, cuando tu fondo común no llega ni a 25.000, entonces tienes un gran déficit y es probable que la mayor parte de tus recursos lo utilices a pagar planillas, lo que resta la capacidad para poder hacer un gasto de inversión, para poder financiar expedientes técnicos y sacar adelante obras, ¿no? En ese sentido, hablando de municipalidades en general, pero las más específicas pequeñas, la atención al ciudadano no suele ser una prioridad, no, una prioridad en cuanto a objetivos y tampoco una prioridad presupuestaria, porque también se necesita invertir un presupuesto. Por ejemplo, si vamos a una municipalidad más grande, ¿no? Hay municipalidades que cuentan con una oficina, con un módulo de atención, con líneas telefónicas de atención, con una página web para poder hacer tus reclamos, denuncias, quejas, y todo eso significa un presupuesto. Contratar a una persona, un espacio mobiliario para que atienda a la ciudadanía no es gratuito. Crear una página web y mantenerla tampoco lo es, ¿verdad? Entonces, la decisión de mejorar la atención de la calidad de la ciudadanía es sin duda un proceso o una actividad progresiva. Tenemos que ir de menos a más y que los funcionarios, el personal de la institución empiecen a comprender y compartir la importancia de mejorar la calidad de atención a la ciudadanía. Y eso lo hacemos buscando espacios para
mejorar la participación del ciudadano en las actividades de las entidades públicas. Tenemos que darle al ciudadano herramientas, instrumentos para motivar que participen, fiscalicen, cuestionen, propongan, ¿no? Y trabajen de forma activa en las instituciones. ¿Qué otro concepto tenemos que recordar? Bueno, de que durante los últimos años y sobre todo a partir de la Ley de Bases de Descentralización promulgada en el año 2001, empezaron a crearse de forma progresiva diversos espacios a través de la cual los ciudadanos pueden intervenir para proponer acciones, actividades que permitan la mejora de los servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto participativo es un espacio que es obligatorio que lo convoquen las municipalidades, a través del cual las organizaciones, los directivos, de forma conjunta, pueden incluir proyectos dentro de la programación presupuestal de las entidades para que se desarrollen en la jurisdicción determinada, ¿no? Existen también otros espacios de coordinación donde se ha buscado integrar al ciudadano para que desde la visión ciudadana pueda realizar un seguimiento y una participación y posteriormente se logre mejorar la calidad de los servicios públicos que brindan las entidades públicas, ¿no? Y bueno, podemos encontrar diferentes niveles de implementación de atención al ciudadano en las entidades públicas, bajo, medio y alto. Existen muchos indicadores para poder determinar qué nivel tiene cada institución pública, pero para que tengamos una idea, ¿no? Mientras más acciones, mientras más presupuesto, mientras más espacios generemos para involucrar a la ciudadanía, respetar sus derechos, brindar información actualizada, responder a sus consultas, darle respuesta y solución a sus quejas, evidentemente tendremos una mayor calificación respecto al nivel implementado del concepto de atención al ciudadano. Entidades que tienen hasta cuatro tipos de canales de atención al ciudadano y hay entidades que no tienen ningún solo canal, ¿no? Y eso también va a depender de la voluntad política, de la voluntad de los directivos de las entidades que dispongan la habilitación de presupuesto, y se trabaje de forma conjunta en mejorar la atención del ciudadano. Por ejemplo, un canal presencial sería un módulo, sería una oficina de atención al ciudadano que debería estar implementada en una institución pública a la que tú te puedas acercar libremente, evidentemente en un horario de oficina, para poder hacer consultas, para que tú puedas, de repente, si tú no sabes a quién dirigirte, te puedan guiar, o si tú no sabes cómo va tu documento, te puedan guiar, ¿no? Pero todavía es un canal de atención mediana a poco implementado en las entidades públicas, ¿no? Canal telefónico, bueno, que suele ser utilizado el teléfono de la entidad para aprovechar y que las personas hagan sus consultas, sus dudas. A veces son atendidos bien, otras veces no, les cuelgan el teléfono, ¿verdad? ¿Qué más puede pasarle? No contestan, contestan de mala gana, ¿no? Y ya habilitar un canal telefónico específicamente para atención al ciudadano definitivamente le va a otorgar un mayor nivel de trabajo de este componente de las entidades. El canal virtual significa habilitar un espacio en sus redes sociales, en sus páginas institucionales, para motivar, para lograr que los ciudadanos expresen sus dudas, sus consultas, ¿verdad? Etcétera, y que no solamente puedan hacerlo, sino que evidentemente los mismos sean respondidos oportunamente, ¿no? Y algunas entidades que tienen canales itinerantes, ¿no? Pero son muy poquitos. Finalizamos diciendo que para
mejorar la atención al ciudadano necesitamos tener un sentido de vocación, una orientación de servicio, mucha responsabilidad, inteligencia emocional, comunicación afectiva para saber qué lenguaje utilizar, qué tono de voz utilizar, qué palabras utilizar para poder lograr una comunicación asertiva con las personas, un trabajo en equipo con otras dependencias de las entidades para ayudarse si es que, por ejemplo, te consultan sobre un trámite, tengas una respuesta inmediata, ¿no? Y el proceso sea más ágil y evidentemente un comportamiento ético, un comportamiento acorde a los principios de la gestión pública, en donde no se genere discriminación, en la que no se produzca ningún hecho que pueda atentar contra los derechos humanos de las personas. Bueno, estimados, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo el día lunes a la misma hora, 8 de la noche. Espero que haya sido productiva la clase y que tengan